Una clasificación que podemos hacer de la oración simple es aquella que se puede establecer atendiendo a la intención del hablante, o también llamada modalidad oracional. Entre estas modalidades cabe destacar en primer lugar las enunciativas. Enunciativas son aquellas oraciones que informan de algo, de la realidad, y es normalmente el tipo de oración que utilizamos cuando hablamos. Pueden ser afirmativas o negativas, la única diferencia es la presencia o la ausencia de la negación en la frase. En segundo lugar tenemos las interrogativas, que utilizamos para preguntar algo, y estas se dividen a su vez en totales o parciales. Ambas se caracterizan por la presencia, como veis aquí, de los signos de interrogación. Las totales requieren una respuesta muy simple, muy sencilla, o afirmativa o negativa, o incluso dubitativa, sí, no, tal vez, o parciales que ya requieren una respuesta un poco más elaborada. En tercer lugar tenemos las llamadas exclamativas, que expresan un sentimiento, una emoción, y también se caracterizan por el uso de interjecciones y de expresiones como por fin y otras expresiones de carácter emotivo. En cuarto lugar tenemos las dubitativas, que expresan duda, probabilidad, y también se caracterizan por el uso de expresiones, palabras, adverbios de carácter probable, como puede ser el quizás, tal vez, posiblemente, etc. En quinto, tenemos las desiderativas, que expresan un deseo, y también se caracterizan por estas expresiones como ojalá, incluso también por el uso de algunas interjecciones en algunos momentos, en cuando el deseo es muy vehemente o cuando ese deseo está matizado por medio de algún elemento de carácter emotivo, y entonces entre la desiderativa y la exclamativa pues hay una cierta confusión. Y por último encontramos las imperativas y exhortativas, que se caracterizan por el uso de los verbos en imperativo. La única diferencia es que unas expresan un mandato, las otras expresan un ruego, y el ruego normalmente se expresa por medio de palabras como por favor, etc. La segunda división que establecemos en las oraciones simples son aquellas que ya se caracterizan por la naturaleza del predicado o estructura del predicado. Así distinguimos dos grandes bloques o dos grandes diferencias: las llamadas atributivas, o también llamadas copulativas, y se llaman copulativas porque llevan el verbo copulativo, siempre tienen que llevar verbo copulativo, y estos verbos son ser, estar o parecer. Su casa es grande, Luis está enfermo, María parece enfadada. Y aquellas llamadas predicativas, entre las que distinguimos las de estructura activa o las de estructura pasiva. Las activas presentan verbos en voz activa y las pasivas construyen con voz pasiva. Las transitivas, dentro de las activas distinguimos transitivas, que son aquellas en cuyo predicado encontramos siempre un complemento directo. El complemento directo de este ejemplo es el bolso, y dentro de las transitivas podemos también encontrar las llamadas reflexivas y las llamadas recíprocas. La reflexiva se caracteriza porque el sujeto, al mismo tiempo que realiza la acción del verbo, la recibe. Juan se lava. O las recíprocas son aquellas en las que el sujeto, uno de ellos, recibe la acción del verbo y el otro la realiza, y viceversa. Ellos se miraban o se miraron con odio. Uno mira a otro, el otro mira al uno con odio. En segundo lugar tenemos las intransitivas, que son, a diferencia de las transitivas, aquellas que no llevan complemento directo. Y las impersonales son aquellas que carecen de sujeto.
y distinguimos las de fenómenos meteorológicos, llueve, truena, relampaguea, nieva, etcétera, etcétera, las llamadas gramaticalizadas con el verbo normalmente había, hace, es, etcétera, y las llamadas impersonales reflejas con el uso del se. Desconocemos completamente estas, las omitimos, y desconocemos de aquí, se ayudó a los damnificados, no sabemos quién ayuda a los damnificados y por lo tanto a impersonal. Dicho de otra manera, podemos establecer la siguiente estructura oracional. Una oración simple siempre está formada por un sujeto, y una característica del sujeto fundamental, importantísima, es que nunca lleva preposición delante, y un predicado. El núcleo del predicado va a ser el verbo, un verbo siempre en forma personal, y este verbo se acompaña de unos complementos, entre los que distinguimos fundamentalmente el atributo con verbos copulativos, como ya hemos visto en la anterior página, el atributo, el complemento directo con estructuras transitivas, como hemos comentado en la página anterior. Este complemento directo tiene varias características. Primero, o no lleva preposición delante, o lleva la preposición a, solamente la a, y se puede sustituir por los pronombres personales lo, la, los, las. Ya después veremos casos de leísmo y veremos un ejemplo ilustrativo de lo que estamos comentando. Otro complemento del verbo es el suplemento. El suplemento se utiliza, es lo mismo que el complemento directo, es muy parecido al complemento directo, pero siempre lleva preposición porque la preposición la necesita el verbo. Otro de los complementos frecuentes de los verbos es el complemento indirecto, que siempre lleva y únicamente lleva y siempre lleva la preposición a, y a diferencia del directo se puede sustituir por le, les. Los complementos circunstanciales, que marcan ya sea tiempo, lugar, modo, materia, etcétera, y otros complementos del verbo, como puede ser ya de forma más específica el complemento agente para estructuras pasivas.